Piensa en lo que significa estar vivo en un mundo donde todo se graba. Cámaras en las calles, cámaras en los teléfonos, cámaras en los ascensores, cámaras en los coches, cámaras en las casas, cámaras en cualquier esquina. Nunca antes en la historia hubo tantos ojos observando el mundo todo el tiempo. Creemos que eso significa que la realidad ha quedado asegurada, que la verdad está siempre a la vista. Pero, paradójicamente, cuanto más grabamos, más misterios encontramos. Misterios que no deberían existir si el mundo fuera tan simple como creemos. Porque en medio de toda esa vigilancia constante, hay personas que desaparecen. No detrás de una puerta. No huyendo. No escondiéndose. Desaparecen frente a la cámara, como si la realidad hubiera decidido dejar de contenerlos. Y lo más perturbador es que no son casos aislados o rumores sin fundamento. Son grabaciones que han sido revisadas cuadro a cuadro por gente común, investigadores, expertos en vídeo, policías, analistas forenses. Y aún así, la respuesta final siempre termina siendo la misma: no se sabe. Esa frase pequeña, aparentemente inofensiva, es en realidad una grieta enorme en todo lo que creemos comprender. Porque si algo tan básico como una persona estando en un lugar físico puede simplemente dejar de estar, ¿qué tan sólida es la realidad que habitamos? Uno de los aspectos más inquietantes de estos casos es la naturalidad del momento antes de la desaparición. La persona no parece nerviosa. No está intentando escapar. No presiente nada extraño. Simplemente, está. Tal vez conversando. Tal vez caminando. Tal vez revisando su teléfono. Lo cotidiano hace que el contraste con lo imposible sea aún más profundo. La cámara no miente, estaban ahí. Y luego no, y ese, y luego no, es lo que queda resonando en nosotros. Hay un caso donde un trabajador de almacén aparece caminando por un pasillo, empujando un carrito. El vídeo lo muestra acercándose hacia el centro del encuadre, totalmente visible, completamente claro. Todo es normal. La luz es uniforme, la imagen no presenta fallos. Él avanza hacia adelante, y en un momento exacto, apenas fracción de segundo, su silueta parece distorsionarse, como si la imagen perdiera consistencia. No es un corte, no es un parpadeo, no es una interrupción. Él simplemente deja de estar. El carrito queda detenido, perfectamente posicionado, como si nunca hubiera sido empujado. La línea de movimiento se rompe en seco, como si algo hubiera presionado, pausa, en su existencia. Y lo más extraño es que no hay sombra, ni desplazamiento, ni señal previa. Es como si se hubiera disuelto en el aire. Los investigadores propusieron teorías. Algunas muy técnicas: fallos de fotogramas, interferencias electromagnéticas, duplicación digital. Pero ninguna explicación encaja con el hecho de que el ruido ambiental, el movimiento de los objetos cercanos y el flujo de la cámara permanecen intactos. Nada más se altera. Solo él desaparece. Y cuando algo en la realidad cambia sin afectar lo demás, lo que se rompe no es la imagen, es la lógica. Hay otros casos ocurridos en plena calle, bajo la luz del sol. Personas cruzando una avenida concurrida, rodeadas de testigos, registradas por múltiples cámaras al mismo tiempo. Y aún así, desaparecen en un momento en el que nadie parpadea. En una ocasión, una mujer camina entre un grupo de personas que avanzan en la misma dirección. Los peatones continúan moviéndose, conversando, sin notar nada extraño. Pero cuando se revisa la grabación, la mujer simplemente deja de estar en medio del grupo. Nadie se detiene. Nadie se gira. Nadie reacciona. Es como si ella nunca hubiera existido allí, excepto porque segundos antes estaba claramente registrada. La multitud sigue fluyendo, natural, sin grietas, sin signos de confusión. Y esa indiferencia
espontánea del entorno es quizás lo más perturbador de todo. Porque sugiere que la realidad, por momentos, se reajusta sin pedirnos permiso. Llegados a este punto, uno tiene que enfrentar preguntas que no son cómodas. ¿Y si la realidad no es sólida, sino algo más parecido a una proyección estable, pero flexible? ¿Y si lo que llamamos presencia no es más que una sincronización entre la mente y un entorno que puede fallar? ¿Y si las cámaras, en vez de darnos certeza, nos están mostrando fisuras que antes no podíamos ver? Hay quienes creen que estas desapariciones podrían ser movimientos hacia dimensiones que coexisten con la nuestra, pero que no siempre están alineadas. Como si el espacio tuviera pliegues, y algunas personas, por razones que desconocemos, simplemente se deslizaran entre ellos. Otros sugieren que la conciencia humana podría ser capaz de desconectarse momentáneamente de la percepción física, provocando ausencias que las cámaras captan antes de que nosotros podamos entenderlas. Y luego están las interpretaciones más oscuras, aquellas que hablan de entidades, presencias, o fuerzas que no vemos pero que nos rodean, interactuando con nosotros de formas sutiles, hasta que dejan de ser sutiles. Pero quizás lo más inquietante no es lo que pudo haber pasado con quienes desaparecieron, sino lo que significa para quienes no desaparecemos. Porque si la realidad puede fallar, si la existencia puede romperse sin aviso, entonces nuestra idea de estar aquí es mucho más frágil de lo que queremos aceptar. Pensamos que el mundo es firme, constante, continuo. Pensamos que mañana estaremos donde estamos hoy. Pensamos que nuestra presencia es un hecho. Pero estas grabaciones nos recuerdan que no somos autoridades de nuestra permanencia. Somos apenas huéspedes, sujetos a reglas que quizás aún no comprendemos. Y entonces, la verdadera pregunta no es cómo desaparecieron. La pregunta es, ¿qué tan delgada es la línea que mantiene tu existencia en este momento?